Teleamazonas presenta 24 horas con Gisela Bayona y Liz Valareso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. Mucha atención, la Corte Nacional de Justicia ofició a la Interpol a proceder con la inmediata localización y captura del expresidente Rafael Correa. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Gisela, amigos, buenas tardes. Esto se produce luego de la resolución de la jueza Daniela Camacho, quien ordenó la prisión preventiva y difusión roja por el incumplimiento de las medidas cautelares en el caso Balda. Con este documento, la Corte Nacional de Justicia pide a la Interpol que proceda a la inmediata localización y captura del expresidente Rafael Correa para fines de extradición y una vez que se cumpla lo dispuesto, será remitido a la Cárcel 4 a disposición de esta judicatura. Este documento consta en la página del Consejo de la Judicatura, dentro de las actualizaciones judiciales que se siguen en el caso por presunto secuestro contra el ex legislador Fernando Balda en 2012. A través del oficio, la jueza Daniela Camacho deja sin efecto la medida cautelar alternativa de presentación periódica ante la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. El pasado 3 de julio, Camacho ordenó prisión preventiva para el exmandatario, dentro del caso de asociación ilícita y secuestro de Fernando Balda. La disposición se efectuó luego de que Correa no cumpliera la medida cautelar de presentación en la Sala Penal de la Corte Nacional y en su lugar se presentara en la Oficina Consular de Ecuador en Bélgica. Angie Torres, 24 horas. Y el secretario particular del presidente Lenín Moreno dijo que en Venezuela y Bolivia sus presidentes dan órdenes a jueces y se persigue a la gente. El funcionario calificó como una afrenta el pronunciamiento de ambos mandatarios en respaldo a la situación judicial del expresidente Rafael Correa. El malestar continúa dentro del gabinete y el secretario particular del presidente Lenín Moreno, Juan Sebastián Roldán, así lo hace saber. Este no es un ataque contra el gobierno. Los presidentes boliviano y venezolano se están refiriendo al Estado ecuatoriano como si aquí funcionarían las cosas, me imagino, como en sus países. Roldán fue enfático. En Ecuador se terminó el tiempo de nombrar jueces. En Venezuela y Bolivia sus mandatarios dan órdenes a jueces y persiguen a la gente. Esto no va a permitir ni que Maduro ni que Evo Morales hablen del Estado ecuatoriano como me imagino funcionan sus países, en los que el presidente da órdenes a un juez y a partir de eso se persigue a gente. Pero no fue lo único. Cuestionó también quiénes impulsan esta cruzada de solidaridad al exmandatario. Maduro, Evo, ya vimos lo que pasó en Venezuela, ya vemos qué está pasando con el intento de reelección de Evo en Bolivia y luego otras personas que han pasado por la cárcel. Una posición con la que concuerda el exministro de Gobierno Vladimiro Álvarez. Realmente el presidente Maduro de Venezuela y el presidente Morales de Bolivia mantienen su solidaridad con su coideario y mandatario absolutista en su momento, Rafael Correa. Para Álvarez, la decisión de llamar a los embajadores en ambos países fue acertada, pero no se adelanta a vaticinar una posible ruptura del bloque bolivariano. Yo creo que es correcta para demostrar que en el régimen internacional esto es una forma de protesta y de reclamación contra las decisiones y declaraciones tomadas en esos países. Ni Venezuela ni Bolivia se han pronunciado luego de la reacción de Ecuador. Joana Ramos, 24 horas. El movimiento Creo denunció que el secretario general de la presidencia, Eduardo Jurado, forma parte de una empresa de seguros que está contratando con el Estado, lo cual sostienen es ilegal y piden al presidente Moreno actuar al respecto. Estos legisladores denuncian un supuesto monopolio de los seguros de empresas públicas. Sostienen que el secretario general de la presidencia es accionista y socio de dos empresas que contratan con el Estado. Es accionista de Consólidos, que a su vez es socio accionista de GEA. Y GEA contrata con el Estado, contrata con Seguro Sucre y contrata con el Banco del Pacífico. Hicieron públicos unos documentos en donde el secretario general de la presidencia habría enviado un oficio al coordinador de las empresas públicas, indicando que tiene que contratarse mediante licitación. Y 2 días después retira esta disposición y dispone que se contrate, generando un monopolio en el tema de los seguros con los seguros Sucre
y los seguros que tienen por encima del 50% de capital público. Por eso piden al presidente de la República que tome acciones al respecto. Si tiene conocimiento de lo que le estamos denunciando con documentación en mano y permite que esto se siga dando, usted también pasa a ser un cómplice de este delito contra la administración pública. Y hemos exigido austeridad, pero la austeridad no empieza en primer plano por sacar a decenas de miles de empleados públicos. La austeridad, ante todo, debe empezar por reducir este tipo de contratos. Esta información también la remitieron a la Contraloría General del Estado para el respectivo análisis. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Luego de comprobar la identidad de los cuerpos hallados en la zona de Tumaco, en Colombia, a través de las huellas dactilares, Ecuador comenzó con las gestiones para la repatriación de los cuerpos de Óscar Villasís y Katy Velasco. Será este viernes a las 9 de la mañana que estos compatriotas retornen al país. Desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, una caravana trasladará a los cuerpos hasta la funeraria Memorial Necrópoli. Allí serán velados por un par de horas y posteriormente serán trasladados a Santo Domingo para ser entregados el sábado. Los familiares se han sentido totalmente defraudados con la situación del Ejecutivo, ya que no ha habido el apoyo, hablemos moral, peor aún económico. Son personas que vienen de bajos recursos económicos y saber de que tienen que hacer su autogestión al salir del país, buscar las maneras de decir necesitamos ayuda, queremos encontrarles. Inclusive avergonzante para el país que una semana después de que hayamos enterrado a Óscar, a Javier, a Paul y Efraín, tengamos que repetir ahora la historia con Óscar y con Katy. Seguimos informando en 24 horas. En una llamada telefónica, el general Jorge Gabela, asesinado en 2010, había alertado de una persecución de la que estaba siendo víctima por parte de miembros de las Fuerzas Armadas. Además, responsabilizó a quienes lo estaban amedrentando por si algo le pasaba. ¿Aló? Permiso, mi general. Buenas tardes. Coronel Roberto Vargas, mi general. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Muy bien, mi general. Ordene usted el devolviéndole su llamada, mi general. Así comienza la conversación telefónica. Un audio en el que el general Jorge Gabela alerta de una persecución de la que estaba siendo víctima por parte de las propias Fuerzas Armadas. Yo sé de la disposición que hay de parte del general Espinosa. Sí, para que me estén siguiendo. Quien está del otro lado del teléfono es el coronel Roberto Vargas, en aquel entonces jefe de inteligencia de la FAE, quien durante los 7 minutos con 9 segundos de conversación jamás niega que recibió la orden. Si tú quieres protegerte, pídele a ese sinvergüenza que tiene como jefe que te dé por escrito esa orden, porque es ilegal, que la gente que trabaja contigo es leal a la fuerza. Tratamos con la institución, así. Pero frontalmente Jorge Gabela insiste en que lo va a llamar a confesión judicial, pues teme que algo le ocurra. Así lo dijo. Si algo me pasa a mí, si me asalta un choro o cualquier situación, los culpables son ustedes. Ustedes son los culpables de lo que me pueda pasar a mí. ¿Sí? O a mis hijos. Finalmente, el general fue asesinado por sujetos que ingresaron hasta su casa por supuestamente robarle en el 2010. Él en más de una ocasión había alertado de amenazas en su contra. Un rato que salía también me fue amenazando a uno. ¿Qué le dijo? Ya vas a ver lo que te pasa. Este audio jamás formó parte de la investigación que llevó adelante la Fiscalía del Guayas por su asesinato. Y actualmente tampoco forma parte de la que reabrió la Fiscalía General del Estado. Donde sí consta judicializado es en el proceso que el general Espinosa sigue por injurias y daño moral en contra de la esposa del general Jorge Gabela. Ella conoció de la existencia de este audio en el 2013, 3 años después del asesinato de su esposo. Si algo me pasa a mí, si me asalta un choro o cualquier situación, los culpables son ustedes. Dayana Monroy, 24 horas. La Asamblea Nacional aprobó una resolución de solidaridad con las personas con discapacidad, especialmente con el presidente de la República, Lenín Moreno, ante las expresiones del expresidente Correa en días anteriores. Hubo discrepancias y cruce de palabras entre varios legisladores, sin embargo, la resolución fue aprobada con 92 votos.
Frente a decenas de casos de corrupción detectados durante la última década, Petroecuador refuerza el control antilavado de activos y coordina acciones con la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Ambas instituciones conformaron la unidad que trabajará dentro de la estatal petrolera. Son 7 integrantes de la nueva unidad de control y prevención de lavado de activos y serán los encargados de analizar los procesos de contratación y financieros que dentro de Petroecuador tienen alto riesgo de contaminarse de corrupción. Que va a ayudar a prevenir cualquier acto de corrupción dentro de la empresa pública y que trabajará en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Los procesos de control internos no fueron suficientes en una década donde la corrupción se apoderó de este sector estratégico. La corrupción ha sido una constante, ¿verdad?, en varios gobiernos, pero se ha magnificado en los últimos 10 años. El gerente de Petroecuador dice que la empresa está golpeada, que la recuperación tomará varios años, pero que han dado pasos importantes. Y mientras los funcionarios de esta nueva unidad trabajan en la detección de posibles irregularidades en procesos de contratación, las autoridades de Petroecuador reportan que durante el último año no menos de 100 personas habrían sido ya separadas por casos de corrupción. Han preferido no referirse a nombres o a los personajes desvinculados de Petroecuador. Gente que pasaba dinero sin respaldos, que han sido desvinculados ventajosamente. Pero los casos son visibles, emblemáticos proyectos que terminaron beneficiando a privados. La reprotección de Fidel Esmeraldas, Pascuales Cuenca, el terminal de Monteverde, Bajo Alto. Y con algunos casos ya en la mesa, la nueva unidad de control de lavado de activos de Petroecuador podría mostrar resultados en el corto plazo. No se descarta la intervención activa de la UAFE en las denuncias. Fausto Yepes, 24 horas. 2 toneladas de cocaína incautó la unidad móvil antinarcóticos en la vía Baeza-Tena al oriente de Quito. La droga era transportada desde Colombia hacia México y Centroamérica. 2 toneladas de clorhidrato de cocaína incautó la tarde de ayer la Policía Nacional y su grupo especial móvil antinarcóticos aquí en la vía Baeza. Según las autoridades, es la incautación más importante que se ha dado en los últimos meses de lo que va del año. El alcaloide en el mercado tendría un precio superior a los $100 millones que iba a ser trasladado desde Colombia hacia la Ciudad de México. A través de la utilización de vehículos cisterna, tanque cisterna, que son empleados regularmente para el transporte de alimentos, como son aceite de palma y otro tipo de sustancia líquida en especial, y que tienen compartimentos en donde, en este caso, se camufló al interior los paquetes de droga. Según las autoridades, esta ruta en la vía Baeza se reactiva por la calentura y férrea seguridad que se ha colocado en la provincia de Esmeraldas, otra de las rutas de traslado de la droga. En uno de ellos 1.060 paquetes y en el otro 770 paquetes camuflados en los compartimentos que tienen este tipo de transporte, procediendo inmediatamente a su incautación, a su aprehensión. 2 ciudadanos de nacionalidad colombiana fueron detenidos y puestos a órdenes de la justicia. Bueno, y este viernes comenzarán los cuartos de final de la Copa del Mundo y los equipos sudamericanos que siguen en competencia, Brasil y Uruguay, buscarán dejar en el camino a sus rivales europeos. Brasil ya confirmó sus 11 titulares, mientras que en Uruguay Edison Cavani ya entrena, aunque no jugará mañana. Brasil confirma su 11 titular contra Bélgica. El director técnico de la Verde Amarela aseguró el regreso de Marcelo y el ingreso de Fernandinho por Casemiro. Paulinho no está al 100%, entraría en el equipo y Marquinhos estaría preparado para sustituirlo si fuera necesario. Mientras que en la selección uruguaya, Edison Cavani volvió a los entrenamientos a menos de 24 horas del partido contra Francia. El delantero charrúa pisó nuevamente el campo de juego tras la lesión que sufrió en el partido contra Portugal. La presencia del delantero del Paris Saint-Germain en los cuartos de final del Mundial es más que dudosa. En la víspera del choque frente al cuadro de Didier Deschamps, hizo un acto de presencia testimonial en el entrenamiento de Óscar Tavares. Joana Ramos, 24 horas.